Un anciano caminaba solo cada día, hasta que descubrieron su secreto. Cada mañana, sin importar el frío, la lluvia o el ardiente sol, aquel anciano caminaba solo por las mismas calles. Nadie sabía exactamente a dónde iba. Algunos decían que solo buscaba despejar su mente, otros que estaba perdiendo la memoria. Pero un día, alguien decidió seguirlo, y lo que descubrieron cambió para siempre la forma en que todo el pueblo lo veía. Lo que escondía ese anciano era mucho más que un simple secreto. Era una historia que haría llorar hasta el corazón más fuerte. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar también tu forma de ver la vida. Pero lo que nadie imaginaba es que aquella caminata diaria no era por simple costumbre. Había una razón profunda, oculta entre sus pasos cansados y su mirada perdida. Cuando descubrieron el verdadero motivo, muchos no pudieron contener las lágrimas. Porque, a veces, el amor trasciende el tiempo, y lo que este anciano hacía cada día, era la prueba más conmovedora de que el verdadero amor nunca muere. Quédate hasta el final para descubrir la razón profunda de su caminata diaria. En aquel pequeño pueblo, donde todos se conocían y las noticias corrían rápido, había un hombre que, aunque siempre estaba ahí, parecía vivir en un mundo aparte. Era un anciano de rostro sereno, con profundas arrugas que contaban historias de años vividos. Su cabello blanco como la nieve y sus pasos lentos pero constantes se habían vuelto parte del paisaje diario. Cada mañana, cuando el sol apenas acariciaba los tejados, él salía de su humilde casa. Llevaba un bastón desgastado y un sombrero viejo que le cubría del sol, pero lo que más llamaba la atención era su constancia. Día tras día, sin importar si llovía, si hacía frío o si el calor era insoportable, el anciano caminaba por las mismas calles. Siempre solo, siempre en silencio, con la mirada fija en el camino, como si tuviera un destino claro, pero nadie sabía exactamente cuál. Los vecinos comenzaron a notar su rutina. Al principio, no le dieron mucha importancia, después de todo, en los pueblos es común ver ancianos dando paseos matutinos. Pero con el tiempo, algo en él despertó la curiosidad de todos. ¿Por qué siempre tomaba el mismo camino? ¿Por qué nunca se detenía a conversar como los demás? ¿A dónde iba con tanta determinación? Algunos pensaban que simplemente intentaba mantenerse activo para no sucumbir a los achaques de la edad. Otros susurraban que tal vez se había vuelto un poco raro, como suele decirse de los ancianos que viven solos. Y había quienes creían que caminaba porque había perdido a alguien y buscaba llenar el vacío con cada paso. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era segura, ese anciano escondía algo, y tarde o temprano, alguien descubriría su secreto. Con el pasar de los días, las caminatas del anciano dejaron de ser solo una curiosidad y comenzaron a convertirse en tema de conversación en el pueblo. Por las tardes, en las tiendas, en la panadería, o mientras las vecinas regaban sus plantas, se escuchaban susurros sobre él. ¿Viste que hoy también salió? Sí, y con este frío. Ese hombre no se detiene nunca. ¿A dónde irá todos los días? ¿Y si se perdió y no sabe volver? Las teorías eran muchas, pero respuestas, ninguna. Algunos vecinos, movidos por la preocupación o quizás por la simple intriga, intentaron acercarse. Le sonreían, le hacían preguntas amables. Buenos días, don, ¿a dónde va tan temprano? Pero él respondía con una leve inclinación de cabeza, una sonrisa cortés, y seguía su camino. Otros fueron más insistentes. ¿Necesita ayuda? ¿Se siente bien? Pero él siempre decía lo mismo. Gracias, estoy bien. Solo me gusta caminar. Aunque sus palabras sonaban tranquilizadoras, había algo en su mirada, algo que no convencía. La gente comenzó a preocuparse más. ¿Y si estaba enfermo? ¿Y si estaba perdiendo la memoria y deambulaba sin rumbo? Las dudas crecían, y con ellas, la necesidad de saber la verdad. Fue entonces cuando uno de los vecinos, cansado de especular, decidió que había llegado el momento de seguirlo. Lo que estaba por descubrir, cambiaría todo. Aquella mañana parecía igual a todas. El anciano salió de su casa como siempre, con su bastón y su sombrero viejo. Pero esta vez, no estaba solo.
A unos metros de distancia, un par de vecinos decidieron seguirlo. No sabían muy bien por qué lo hacían. Quizás por curiosidad, o tal vez porque en el fondo, temían que algo malo le pudiera pasar. Al principio, el camino fue el de siempre, las mismas calles, las mismas esquinas. Pero, a medida que avanzaban, notaron que el anciano se alejaba del pueblo. Tomó un sendero que pocos usaban, rodeado de árboles viejos y hojas secas. Los vecinos se miraron entre sí, nerviosos, pero continuaron tras él. El anciano parecía no notar que lo seguían. Caminaba con calma, pero con un propósito claro. Finalmente, tras varios minutos, llegaron a un portón de hierro, era el cementerio. Los corazones de los vecinos se apretaron. Lo observaron entrar lentamente y dirigirse con paso seguro hacia una tumba en particular. Cuando se acercaron lo suficiente, pudieron verlo arrodillarse con esfuerzo ante una lápida. Sacó de su bolsillo un pañuelo y comenzó a limpiar el polvo que cubría la inscripción. Luego, sacó unas flores, eran frescas, como si cada día trajera unas nuevas. Entonces, lo escucharon. Su voz era suave, temblorosa. «Buenos días, mi amor. Hoy amaneció nublado, pero sabes que eso nunca me ha detenido. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Yo te extraño todos los días». Los vecinos se quedaron en silencio. Sintieron un nudo en la garganta al darse cuenta de lo que estaban presenciando. Ese hombre, que todos creían solitario, en realidad, nunca había estado solo. Y justo aquí, antes de contarte el resto de esta historia, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te está conmoviendo este relato, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video, porque la parte más emotiva y reveladora está por venir. El anciano no solo visitaba esa tumba. Lo que hacía ahí cada día era mucho más profundo, y cuando lo descubrieron, nadie pudo contener las lágrimas. Los vecinos se quedaron ocultos entre los árboles, observando en silencio. No querían interrumpir aquel momento tan íntimo, pero tampoco podían apartar la vista. El anciano, arrodillado ante la tumba, seguía hablando, pero no era solo una conversación cualquiera. Eran palabras llenas de amor, de recuerdos, de anhelos que el tiempo no había logrado borrar. Hoy vi a unos niños jugar en la plaza. Me acordé de cuando llevábamos a los nuestros, ¿te acuerdas? Siempre decías que corrían como si el mundo fuera suyo. Y quizá lo era, en ese entonces. Su voz temblaba, y por momentos se quebraba. Con manos temblorosas, acariciaba la lápida como si tocara las manos de su esposa. Te extraño tanto. La casa está tan vacía sin ti. Hay días en los que pienso que te oigo en la cocina, riéndote como antes. Pero cuando voy, solo está el silencio. Sacó un pequeño ramo de flores silvestres que seguramente había recogido en el camino y las colocó con delicadeza sobre la tumba. Pero no te preocupes, amor mío. Yo sigo aquí. Y mientras pueda caminar, vendré cada día. Porque este camino es lo único que me une a ti. Los vecinos no pudieron contener las lágrimas. Ahora comprendían. Ese hombre, que creían solo, en realidad caminaba cada día hacia el amor de su vida. Cada paso que daba era un tributo a los recuerdos compartidos, un puente invisible que lo unía con ella más allá de la muerte. Su caminata diaria no era una rutina, era su manera de sostenerse en pie. Porque aunque su esposa ya no estaba físicamente, su amor seguía vivo, y mientras él pudiera, seguiría caminando hasta ella, cada día. Ese día, el secreto fue revelado. Pero, más que un secreto, era una lección silenciosa de amor, de lealtad y de la fortaleza que solo quienes han amado de verdad pueden entender. Desde entonces, los vecinos ya no miraron al anciano con extrañeza. Ahora, cada vez que lo veían caminar, sabían que no estaba solo. Porque, en cada paso, ella iba con él. Después de aquel día, nada volvió a ser igual en el barrio. La historia del anciano y su caminata diaria dejó de ser un misterio para convertirse en algo mucho más valioso, un recordatorio de lo que significa amar de verdad. Los vecinos, que antes solo lo observaban con curiosidad, empezaron a mirarlo con respeto y admiración. Ya no era el anciano raro que caminaba solo,
ahora era el hombre que enseñó al pueblo entero lo que era el amor eterno. Unos comenzaron a saludarlo con más cariño cada mañana. Otros se animaron a caminar junto a él algunos tramos, conversando, acompañándolo, haciéndole sentir que ya no estaba tan solo. Pero lo más hermoso ocurrió en el cementerio. Poco a poco, los vecinos comenzaron a dejar flores sobre la tumba de su esposa. Sin decirle nada, sin hacer ruido, solo flores. Algunas eran silvestres, como las que él llevaba, otras eran rosas, margaritas, pequeños ramos hechos con amor. El anciano, al notar esos gestos, no pudo contener las lágrimas. Cada flor era como si el pueblo entero le dijera: estamos contigo. Tu amor ha tocado nuestras vidas. Y así, aquel lugar que antes significaba soledad y tristeza, se convirtió en un símbolo de unión, de compañía, de esperanza. El anciano siguió caminando cada día, pero ahora sabía que no solo caminaba hacia su esposa, también caminaba junto a corazones que lo acompañaban en silencio. Los vecinos aprendieron algo que jamás olvidarían: que el tiempo con quienes amamos es el mayor tesoro que tenemos. Que el amor verdadero no termina con la muerte, vive en los recuerdos, en los gestos, en las flores que dejamos. Y que, a veces, un simple paso junto a alguien puede ser el mejor regalo que podemos dar. Este anciano caminaba solo cada día, y al principio, muchos pensaban que solo era parte de su rutina o que quizás, por su edad, estaba perdiendo la memoria. Pero la verdad era muy distinta. Un día, alguien decidió seguirlo, y descubrió que su destino era un cementerio. Allí, frente a una tumba, el anciano se arrodillaba con dificultad, limpiaba con delicadeza la lápida y hablaba en voz baja. Le contaba a su esposa fallecida cómo había sido su día, le decía cuánto la extrañaba y le recordaba que su amor seguía intacto, a pesar del paso de los años. Ese camino diario no era un paseo sin sentido, era su forma de mantener viva la conexión con la mujer que había amado toda su vida. Su caminar era, en realidad, un viaje hacia el amor, hacia los recuerdos, hacia el único lugar donde aún podía sentirse cerca de ella. Cuando el pueblo conoció su historia, nada volvió a ser igual. Aquellas caminatas se transformaron en símbolo de amor eterno, y lo que antes era visto como la rutina de un anciano solitario, se convirtió en una lección de vida para todos. Porque ese hombre demostró que el amor verdadero nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más relatos como este. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de este anciano? ¿Alguna vez has hecho algo especial para recordar a alguien que ya no está? Déjanos tu comentario, te leemos con mucho cariño. Y antes de irte, te recomiendo ver este otro video que está apareciendo en pantalla. Estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos en la próxima historia.